Hola chicos y chicas, nuevamente en una sesión de biología con su docente María Luisa Fuentes. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, la reproducción. La reproducción no es más que el proceso biológico que permite producir nuevos individuos, es decir, producir descendencia para perpetuar la especie. En la reproducción pueden intervenir dos individuos o un solo individuo. La reproducción puede ser a nivel celular o a nivel de organismos. A nivel celular se dan dos procesos muy importantes, la meiosis y la mitosis. En este caso, la meiosis es un proceso que se da para producir las células sexuales. En esta meiosis, la célula madre se divide en 4 células hijas, pero con la mitad de la información genética de la célula madre. En el caso de los humanos, que tenemos 46 cromosomas, cada célula hija va a tener la mitad, es decir, 23 cromosomas. Como ya dijimos, se producen las células sexuales. Cuando se producen los óvulos, el proceso se le conoce como ovogénesis, y cuando se producen los espermatozoides, se le conoce como espermatogénesis. Por otro lado, tenemos la mitosis, un proceso donde la célula madre se divide en dos células hijas, pero con igual cantidad genética. En el caso de los humanos, 46 cromosomas tiene la célula madre, las células hijas resultantes tendrán 46 cromosomas. La función de la mitosis es para el crecimiento y regeneración celular. En los organismos, la reproducción puede ser asexual y sexual. En este caso, como en las bacterias, la reproducción se da por mitosis, quiere decir que los individuos van a ser exactamente iguales a la madre. Este es el principio que utilizamos para realizar el proceso de clonación. Por otro lado, tenemos a los organismos, en este caso a los animales complejos, por así decirlo, en este caso la gallina, y los humanos tenemos reproducción sexual. También las plantas tienen reproducción sexual. En esta parte solo vamos a hablar de la reproducción en humanos. Para que se pueda dar la reproducción en los humanos, es necesario dos sistemas muy importantes. El sistema reproductor masculino, en este caso el de los niños, XY, y el sistema reproductor femenino, el de las niñas, XX. Estos dos órganos producen las células sexuales que vamos a ver en detenimiento a continuación. Aquí tenemos los gametos masculinos y femeninos, al espermatozoide, gameto masculino, y al óvulo como gameto femenino. Vamos a ver cómo está formado. El espermatozoide está formado por un filamento axial o cola, un cuello donde se encuentran las mitocondrias. Recordamos que las mitocondrias son los organelos encargados de producir energía. ¿Para qué? Para que el flagelo se pueda mover y él se pueda dirigir a donde está el óvulo. Y la cabeza, que está formada por el acrosoma y el núcleo. En el núcleo se encuentran los cromosomas necesarios para que fecunde al óvulo. Recordamos que como son procesos productos de la meiosis, tiene la mitad de la información genética. Para el caso de los humanos, 23 cromosomas. Por acá tenemos al óvulo. Miren cómo es ese óvulo. Está formado por una corona radiada, miren la estructura, por un citoplasma, un núcleo con su nucleolo, la membrana plasmática y la zona pelúcida. Bueno, ya conociendo cómo son los gametos masculinos y femeninos, vamos a ver ahora cómo está formado el sistema reproductor masculino. Está formado por el escroto, que es una bolsa que contiene a los testículos donde se producen los espermatozoides, el epidídimo, que es donde se maduran los espermatozoides, y el conducto eferente, que se encarga de llevar a los espermatozoides hasta la vesícula seminal, donde se mezclan con el líquido seminal,
Aquí tenemos a la próstata y continúan a la uretra hasta salir del sistema reproductor. Una parte es que la uretra se conecta con el sistema urinario, aquí lo vemos con la vejiga, y el sistema reproductor. Ahora tenemos el aparato reproductor femenino. Está formado por las trompas de falopio, que son estos conductos que se encargan de transportar al óvulo. Los ovarios, que se encargan de producir los óvulos. El útero, que es el espacio encargado donde va a contener al bebé. El endometrio, que es la parte donde se va a implantar el embrión, el miometrio, esta parte que recubre, el cuello uterino y la vagina. Ahora vamos a ver los cambios que se dan en el endometrio durante el ciclo menstrual. El ciclo menstrual en la mujer tiene 28 días y empieza el día primero con el primer día de la menstruación, que va aproximadamente de 1 a 7 días. En esta fase, el folículo va creciendo y se va desarrollando. Este es el que va a formar al óvulo. Durante esta parte se da la escamación, como vemos acá, va saliendo el endometrio, el folículo va creciendo y las hormonas FSH, LH, estrógeno y progesterona están en un nivel bajo. La temperatura corporal basal también está baja, 36.4 grados, hasta que se da el proceso ovulatorio. Esto es una manera de saber nosotras si estamos ovulando, si medimos con un termómetro nuestra temperatura en nuestra vagina. Vamos a notar que el día 14 sube a 36.7 y podemos decir que estamos ovulando. Luego de la fase de la menstruación viene una fase proliferativa, que es donde el endometrio empieza a engrosarse, ¿sí? Luego, cuando ya el folículo está maduro, aproximadamente el día 14, las hormonas, como en este caso el estrógeno y la progesterona, suben y se produce la explosión de ese ovocito, se produce el óvulo que pasa del ovario a las trompas de falopio para dirigirse al útero. Bueno, en esta fase se produce la ovulación el día 14 aproximadamente. Se dice que estos 3 días son días fértiles. Pero resulta algo. El óvulo, tanto el óvulo como el espermatozoide, demoran vivos aproximadamente de 4 a 5 días. Miren acá, mirando 5 días atrás, 5 días después. Lo cual quiere decir que si yo tengo relaciones, por ejemplo, acá el 10, yo puedo quedar embarazada. ¿Cómo así? Pues si tengo relaciones sexuales el día 10, vamos a ver, vamos a contar 1, 2, 3 y 4. 4 días para que se dé el proceso de ovulación. Es muy probable que los espermatozoides que entraron todavía estén vivos y cuando se dé el proceso de ovulación se dé la fecundación y la mujer quede en embarazo. Ahora, los días después, no, yo tengo relaciones el 19 porque tuve ovulación el día 14. Listo, vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5. Es muy probable que si la ovulación se dio el día 14, para el día 19 yo, el óvulo todavía esté vivo y se dé la fecundación. Entonces se recomienda que si no quiere quedar en embarazo, no tener relaciones 5 días antes o 5 días después de la fase de ovulación o utilizar protección.
nosotras podemos de pronto tener una mejor probabilidad, una alta probabilidad de tener niños o niñas. Recuerda que les comenté que los espermatozoides y el óvulo demoran entre 4 a 5 días vivos. Bueno, podemos utilizar esto para poder determinar que el bebé que nazca sea niño o sea niña. ¿Cómo así? Bueno, empecemos por acá. Primero, la mujer es XX, ella produce óvulos solamente con el cromosoma sexual X. Todos los óvulos que se produzcan van a contener el cromosoma X. Otro dato, el óvulo que produce el ovario, perdón, que produce un óvulo al mes, descansa en el siguiente mes. Es muy raro que una mujer con dos ovarios produzcan dos óvulos a la vez, ¿sí? El caso normal es que la mujer tenga o produzca un óvulo en cada ovario cada mes. Mientras uno trabaja, el otro descansa. Bueno, continuamos acá. En el hombre tiene dos cromosomas sexuales, pero en este caso son X y Y, lo cual quiere decir que él va a producir espermatozoides con el cromosoma X y espermatozoides. También aclaro que aunque se producen cuatro células sexuales en la mujer, solo una es la que prolifera, las demás desaparecen. En los hombres no, se producen los cuatro espermatozoides, las cuatro células, y todas son funcionales. Entonces la mitad son X y la mitad son Y. Entonces resulta que los espermatozoides que llevan el cromosoma X son más lentos, pero demoran vivos más tiempo que los del cromosoma Y. Los del cromosoma Y son mucho más rápidos que los del cromosoma X. Si un espermatozoide Y fecunda un óvulo X, vamos a tener un niño XY. Entonces, la probabilidad de tener niño o niña es de 50%. Bueno, ahora vamos con las preguntas tipo IFES. Vamos con la primera pregunta. Dice, el modelo muestra la alternancia de generaciones entre células haploides y células diploides en organismos con reproducción sexual. Aquí tenemos pues el cigoto diploide por mitosis, es un organismo multicelular diploide 2N, se forman las células germinales que a partir de la meiosis se producen las células haploides N, quiere decir con la mitad de la información genética, y diploide 2N con la totalidad de la información genética. Las células haploides, como ya saben, producen los gametos, en este caso espermatozoides y óvulos, que cuando se da el proceso de fertilización se produce un nuevo individuo, es decir, un cigoto diploide. Bueno, a partir de esta información vamos a leer la pregunta. Dice, el modelo incluye algunos de los mecanismos que generan diversidad dentro de una población. ¿Cuál mecanismo mostrado en el modelo genera diversidad? Bueno, vamos a leer las respuestas. Dice A, la mitosis, porque durante la fase diploide se lleva a cabo el proceso de división celular y esto aumenta la variabilidad. B, la fase haploide, porque se duplica el número de cromosomas, lo cual aumenta la variabilidad. C, la fertilización, porque se unen gametos de dos individuos diferentes y aumentan la variabilidad genética de la población. Y D, la formación de una célula haploide, porque a partir de la unión de dos células diploides genera gran variabilidad. Bueno,
Teniendo en cuenta la información del gráfico, ¿cuál será la respuesta correcta? Muy bien. La respuesta correcta es la C, la fertilización. Claro, porque un, una célula o un gameto lleva los genes de un padre y el otro lleva los genes de otro padre y al cruzarse producen un nuevo individuo con mayor variabilidad genética. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, los espermatozoides tienen como función la fecundación de un óvulo. Su estructura es muy sencilla, consta de un núcleo, un cuello y un flagelo. Este último de gran utilidad para movilizarse por el aparato reproductor femenino en busca del óvulo. Además del material genético y el flagelo, los espermatozoides cuentan con muy pocos organelos, uno de los cuales es muy abundante. Teniendo en cuenta la función de los espermatozoides, usted podría suponer que el tipo de organelo más abundante en esta célula es. Vamos a mirar las respuestas. Dice A, la mitocondria, B, el lisosoma, C, el ribosoma, D, el núcleo. Muy bien, la respuesta correcta es A. Recordamos que las mitocondrias son los organelos encargados de producir energía. Ahora vamos a hablar sobre los métodos anticonceptivos. Como su nombre lo dice, son métodos que impiden el embarazo o la concepción. Los primeros que tenemos son métodos de barrera. Tenemos el condón masculino, el condón femenino y el diafragma que no aparece en esta imagen. Como su nombre lo indica, métodos de barrera impiden que los espermatozoides lleguen al óvulo. Los otros métodos son las píldoras anticonceptivas. En este caso, las píldoras se toman diario y hay que tomarse todos los días una. Si se nos olvida que un día, que 2 días y después nos vamos a tomar dos, no funciona. Vamos a tener inconvenientes y podemos quedar en embarazo. Bueno, las píldoras anticonceptivas producen hormonas que evitan la ovulación. Otro método es el anillo hormonal, que es un anillo flexible, el cual se introduce en la vagina como si colocáramos un tampón. Este se introduce el primer día de la menstruación o 5 días antes de la menstruación. Por ejemplo, si lo colocamos un jueves, demoramos 3 semanas con él y luego a la tercera semana, el jueves, debemos retirarlo. A los 5 días de haberlo retirado, llega la menstruación y se debe colocar inmediatamente después, el mismo día, el jueves, tenga o no tenga la menstruación. Este anillo funciona igual cuando se introduce, él va botando las cantidades de hormonas que se requieren para que no se produzca el proceso ovulatorio. Otro método es la inyección anticonceptiva, este tiene mayor duración que el anillo y que las píldoras. Otros métodos son el DIU, que es un dispositivo intrauterino, no es hormonal, es una T de acero que se introduce y lo que ocasiona es una inflamación. Entonces, cuando se da la inflamación, ese proceso no permite que se dé la fecundación. Cualquier anormalidad que haya en nuestro sistema reproductor no va a permitir que se dé la fecundación. El otro es el implante, que funciona igual que las píldoras, el anillo y la inyección. Se coloca por lo regular en el brazo y va dando pequeñas dosis de hormonas que impide la ovulación. El parche también, igual, no es un método invasivo, se coloca y va produciendo hormonas que tampoco
que también impiden la ovulación. Otro método es la cirugía esterilizadora, tanto para hombres como para mujeres. Ambos casos son reversibles. Y finalmente, el método del calendario de días fértiles o método del ritmo. Claro, este método solo lo pueden seguir las mujeres que tienen un ciclo fijo, un ciclo regular. ¿Por qué? Porque si les llega el periodo el mismo día, ella va a estar segura que su día 14 o su día de ovulación va a ser un día preciso. Si no tenemos un ciclo regular, sino que tenemos un ciclo irregular, no podemos utilizar este método del ritmo, ¿sí? Porque corremos riesgo de estar en embarazo. Como todos los métodos tienen pro y tienen contra. El método anticonceptivo 100% eficaz se llama abstinencia. ¿Qué es la abstinencia? No tener relaciones sexuales, sino cuando ya tenga cierta madurez y pueda afrontar las consecuencias de una relación sexual, ¿sí? Llámese una enfermedad de transmisión sexual o un embarazo. Ahora vamos a hablar un poco sobre cómo se puede contagiar el VIH, virus de inmunodeficiencia humana, o SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Hay muchos mitos sobre cómo se contagia el SIDA, pero realmente estos que vemos acá son las maneras de contagio de ese virus. Uno es la transfusión sanguínea, vía sanguínea. El otro es vía materna, si la madre tiene SIDA y no se trata, ojo, porque si queda embarazada se puede tratar y evitar que el bebé contraiga la enfermedad durante el parto. Si no se trata, la madre puede transferirle el virus a su hijo. La otra vía es la de las relaciones sexuales sin protección y el otro es el intercambio de agujas, el que se da cuando, por ejemplo, cuando se drogan, se utilizan agujas o cuando se tatúan. Hay que tener mucho cuidado con los tatuajes y los sitios que se escogen para hacerlos, porque si no tienen las condiciones adecuadas, nos podemos contagiar. El virus del VIH se reproduce como se muestra en la siguiente gráfica. Aquí vemos el virus libre, se da la unión del virus a la membrana celular de la célula que va a infectar, se liberan los fragmentos de ARN del virus, ese virus se convierte a ADN, ese fragmento de ARN se convierte a ADN y se introduce en el ADN de la célula. En esta parte, ya el ADN de la célula deja de hacer lo que necesita la célula para hacer lo que le pide el virus. ¿Y qué le pide el virus? Hacer partes de los virus, es decir, la cápside, producir nuevos fragmentos de ARN para construir nuevos virus o viriones y que después salgan a infectar nuevas células. Bueno, listo, a partir de esa información vamos a leer la pregunta. Dice, cuando se están formando los nuevos virus dentro de la célula, A, el ADN se ensambla dentro de una cápsula proteica antes de salir de la célula. B, el ARN viral se ensambla dentro de una cápsula proteica antes de salir de la célula. C, el ADN de la célula produce las proteínas de la cápsula viral en las que se ensamblan las partículas de ADN viral. Y D, el ADN viral produce
ADN celular y proteínas de la cápsula en la que se ensambla el virus. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Muy bien, la respuesta correcta es la B. El ARN viral se ensambla dentro de una cápsula proteica antes de salir de la célula. Como explicamos, el virus del VIH es un retrovirus que está formado por ARN. Este ARN pasa a ADN, se ensambla al ADN de la célula para producir las partes del virus, que son ARN y la cápside, que es lo que protege a su ARN. Vamos a recordar varios puntos. Primero, que los métodos de barrera son los que nos protegen en un porcentaje, porque no es un 100%, de las ETS o enfermedades de transmisión sexual. Los otros métodos son anticonceptivos, los hormonales, es decir, evitan la producción del óvulo, no evitan las ETS. Las ETS solo nos protegemos un poco con los métodos de barrera, es decir, los preservativos. Y segundo, y más importante, el único método 100% seguro es la abstinencia. Bueno, chicos, hemos llegado al final de esta sesión. Espero que les haya gustado.